De este programa y estos subsidios se tramitaban muchos de ellos a través de las cajas de compensación familiar, y Adriana Guillén es precisamente la presidenta de Asocajas, el gremio de las cajas de compensación familiar. Doctora Guillén, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila, buenos días a usted, a sus compañeros y a toda la audiencia de Blue. Por favor, dígame, Adriana. No, bueno, es que me queda difícil, no porque a un hombre le digo, entonces va a ser presidenta Guillén, pero quiero que esto que le voy a preguntar no lo explique para la persona que está en su casa, una madre cabeza de familia, un papá que se gana 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos, o creo que hasta 5 que podían acceder a estos subsidios. Ustedes desde las cajas de compensación familiar, ¿cómo era que tramitaban estos subsidios? Las cajas de compensación, bueno, ¿qué papel jugaban dentro de todo este programa de Mi Casa Ya? Bueno, Camila, ese es el primer punto que creo que es importante aclarar, y es que las cajas tienen un papel muy importante en la política de vivienda en el país, porque las cajas de compensación familiar manejan un fondo a través del cual pueden otorgar subsidios a partir de los aportes que hacen los empleadores, que es muy distinto de los subsidios que entrega el Ministerio de Ambiente, de Vivienda, a través del programa Mi Casa Ya. Lo que pasa es que estos subsidios operan de manera simultánea y muchas veces pueden concurrir. De manera que lo que nosotros queremos dejar claro hoy a la opinión pública es que si bien se recortan los subsidios que se entregan por la vía de Mi Casa Ya del presupuesto nacional, no así los subsidios de vivienda que se entregan a través de las cajas de compensación familiar. Mi Casa Ya entregaba un promedio de 50,000 subsidios al año. Eso fue más o menos lo que entregaron el año pasado. Y para este año ellos esperan entregar solo 22,000 subsidios. Nosotros entregamos más o menos 60,000 subsidios al año, y esos van a estar dispuestos para nuestros afiliados durante todo el 2025. Es decir, el hecho de que se recorte Mi Casa Ya y este anuncio que hizo el Ministerio de Vivienda, nada tiene que ver con los subsidios que ustedes entregan a través de las cajas de compensación familiar. Esa reducción o esa suspensión de esos subsidios a través de Mi Casa Ya no significa que a ustedes se les va a reducir la plata para entregar subsidios de vivienda nueva. Exactamente, Camila. Ahora, lo que sí era una gran ventaja es que para un trabajador o para una persona que ganaba menos de 2 salarios mínimos, era posible concurrir, es decir, que la persona tuviera el subsidio de Mi Casa Ya y el subsidio de la caja al mismo tiempo. Claro. Más o menos la persona podía llegar a acumular 65 millones de una vivienda de interés social que más o menos está al orden de 195 millones. Y eso hacía o traía un gran beneficio, y es que el afiliado reducía esa parte del crédito que tenía que asumir, ¿no? Que tenía que buscar en el mercado financiero. Entonces, de esos 50,000 subsidios que entregaba Mi Casa Ya, 15,000 venían en concurrencia, y eso era muy bueno para los trabajadores. ¿Cuál es la mala noticia? Que ya no va a haber esa concurrencia. Eso entonces ustedes en las proyecciones que hacen y lo que calculan, quiere decir que aquellas personas que lograban comprar una casa nueva porque tenían el subsidio de Mi Casa Ya más el subsidio de la caja de compensación familiar, ya no van a poder comprar vivienda porque solo tienen uno y necesitaban los dos subsidios para poder acceder a esa vivienda nueva. Esa población es de cuánta gente y principalmente de qué ingreso, porque quiere decir que los más afectados seguramente serían pues los que más necesitaban el dinero, que son la gente que menos plata se gana. Ahora, no es que, digamos, van a poder acceder al subsidio de la caja, pero el esfuerzo que van a tener que hacer va a ser más alto porque van a tener que endeudarse más. Y como usted dice, efectivamente esto afecta a las personas que ganan o que tienen menos ingresos. ¿Por qué? Porque la concurrencia opera con personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. En nuestras cifras, el 76% de nuestros afiliados gana menos de 2 salarios mínimos, casi el 80%. Entonces, pues sí, digamos que ellos se van a ver afectados en la medida que van a tener que acudir a endeudarse más. Y pues no todos tienen esa capacidad. Presidenta Guillén, si miramos esto que usted nos está diciendo regionalmente, ¿los afectados están distribuidos en dónde territorialmente, principalmente las cajas de qué regiones?
Bueno, también ahí hay que decirle que obviamente los aportes que hacen los empleadores a las cajas de compensación familiar dependen mucho de la formalidad que existe en cada región. Donde tengamos regiones más formales, donde haya más industria, más empresas, pues las cajas van a tener más aportes y ese fondo de vivienda pues va a estar, digamos, con más recursos y más disponibilidad. En aquellas regiones donde haya menos formalidad empresarial, pues los recursos de nuestro FOI son más apretados, ¿no? Entonces, uno podría pensar que ya desde el punto de vista regional y territorial, si hay regiones que pueden estar un poquito más golpeadas con esta situación del Ministerio de Vivienda porque no se van a irrigar el número de subsidios que habitualmente se tenían. Sí, doctora Adriana, ¿la suspensión de estos subsidios del programa Mi Casa Ya afecta a quienes aspiraban, solamente a quienes aspiraban a acceder al subsidio o también a quienes ya habían logrado obtener el subsidio? No, ya quien tiene adjudicado un subsidio, tiene un plazo para poderlo usar, ¿no? Ese plazo es hasta de 2 años y esa persona, digamos, ya lo tiene como comprometido, aún más. Si ya tiene escrituras firmadas, pues ya tiene, y el subsidio ya esté aprobado, pues ahí lo tiene, ¿no? Lo que sí se ha presentado mucho, y lo vivimos mucho el año pasado, fue un gran número de desistimientos. Es decir, personas que no hacen uso del subsidio porque ustedes recordarán que las tasas de crédito estaban muy altas, entonces la gente no podía acceder. Afortunadamente las tasas vienen bajando y también las cajas están haciendo un esfuerzo con una alianza que tienen en este momento con Findeter para poder ofrecer directamente las cajas créditos a sus afiliados con unas tasas más asequibles. Pero, y quería preguntarle por eso, el músculo de ustedes y en esa alianza con Findeter, ¿hasta dónde alcanza a llegar? Es decir, si alguien mañana, un afiliado de una caja quiere comprar una casa de 210 millones, ¿cómo funciona promedio la ayuda y el subsidio que ustedes están ofreciendo? Hoy en día una vivienda BIS está del orden de 150 salarios mínimos legales vigentes, más o menos 195 millones. La caja de compensación puede subsidiar hasta 39 millones para compra de vivienda nueva. Luego la persona tendría que salir a buscar la diferencia. Digamos que hoy en día con la concurrencia lográbamos, entregar subsidios hasta 65 millones. Sin la concurrencia, pues vamos a vernos un poco más limitados y las cajas pues tienen, no todas, han accedido a esa posibilidad que la ley les otorga de entregar créditos. Hay unas que los entregan, otras que no, unas que tienen recursos para hacerlos apalancados con Findeter, otras que se apalancan de otras maneras con recursos propios y hay otras cajas que no tienen esas líneas, entonces sus afiliados sí tienen que acudir al sistema financiero. ¿Y hay otras alternativas, señora Guillén, aparte del sistema financiero, que una persona dice, bueno, yo me gano 2 salarios mínimos, necesito conseguir tanto, el banco no me puede prestar porque no tengo una historia crediticia, no tengo las condiciones? ¿Hay alternativas que se estén generando en este momento para estas personas? Hay una alternativa muy interesante desde las cajas de compensación familiar y como le digo, no todas las cajas lo tienen, pero algunas sí, que es un subsidio de arrendamiento. Entonces, lo que hace la caja es entregar más o menos entre 500 y 600 mil pesos mensuales para que las personas puedan pagar arriendo y a partir de eso puedan empezar un programa de ahorro, ¿sí? Y ese programa de ahorro les permite cerrar, digamos que la brecha del cierre financiero no sea tan grande. Doctora Guillén, pero entonces, ya sé que no le gusta que le diga doctora, pero entonces, no. Presidenta Guillén, yo sé que sí. Usted dice, tuvimos un montón de desistimientos este año y es gente que no hizo uso del subsidio porque los créditos estaban muy caros. ¿Ustedes creen que el hecho de que vayan bajando las tasas porque la inflación se está controlando, los anuncios que hace el Banco de la República para la inflación del 2025 son muy prometedores? Es decir, que se va a poder controlar la inflación y eso puede pronosticar que se bajen las tasas de interés y que los bancos pues presten a una mejor tasa. ¿Eso podría, en cierta medida, paliar este anuncio de lo de Mi Casa Ya, de que ya no va a haber ese subsidio? Entonces, los colombianos dicen, bueno, tengo el crédito, o por lo menos el subsidio de la Caja de Compensación Familiar, y como el crédito me sale más bajito, ahí logro igual acceder a mi casa. Sí, lo que pasa es que, exige un poco más de esfuerzo y un poco más de ahorro. Además,
Recuerden ustedes que las cajas llegan a población formal, es decir, gracias al aporte que hacen los empleadores es que es posible este subsidio, ¿no? De manera que yo pienso que en todo caso esto es una gran ayuda, pero para una persona que tiene una vinculación formal. El tema es qué van a hacer aquellas personas ocupadas, informales, que no tienen acceso, por ejemplo, a un subsidio de una caja, que sí se van a ver muy afectadas con esta restricción en los subsidios de Mi Casa Ya. Y le digo otra cosa más, una última pregunta, doctora Guillén, que no sé si me la pueda responder. El sector de la construcción dice que se está secando porque no hay subsidios y hay construcciones paradas o no hay construcciones nuevas. En Colombia tenemos un déficit de vivienda muy importante y sobre todo de vivienda de interés social. Otro de los problemas que han podido observar ustedes es que la gente no encuentra dónde comprar, o sea, que puede tener el subsidio, puede tener el ahorro, la plata, pero no encuentra el lugar en donde acceder a esa vivienda. No, yo creo que en Colombia hemos hecho un gran esfuerzo y los constructores lo han hecho en mejorar el tema de oferta de vivienda. Creo que el gran reto de nuestro país es es asumir el tema de la calidad de la vivienda, que ese es otro tema muy interesante y muy importante, ¿sí? Porque, pues, si bien los metros cuadrados a las que estas personas acceden no son muy, digamos, son áreas muy grandes, lo que uno sí debe tratar es de que sean áreas confortables. Y yo creo que el gran reto del país es ese, y por eso las cajas tienen otro sinnúmero de subsidios también que son muy interesantes, como el de mejoramiento de vivienda o el de construcción en sitio propio. También las cajas en algún momento empezamos a hablar de un subsidio para compra de vivienda usada, pensando en lo que tú decías, Camila, porque hay unas regiones del país en donde el suelo urbano es escaso, por ejemplo en Medellín o por ejemplo en la ciudad de Cali. Entonces uno, pensando en sus afiliados, pues teníamos contemplado la posibilidad de buscar esa alternativa. Sin embargo, en el momento que estamos y con el recorte de subsidios para vivienda nueva, y la forma en que eso puede llegar a deprimir el sector constructor, pues no podemos empezar ahorita a hablar de subsidios para vivienda usada, sino tratar de hacer todos nuestros esfuerzos para desplegar y ayudar al sector constructor, y que ese sector indirectamente está generando un número de empleos importantes que el país necesita. Pues presidenta de Asocajas, Adriana Guillén, muchas gracias por hablar con nosotros con esa claridad, porque sé que mucha gente que la está escuchando pues quería solucionar ciertas dudas sobre esos subsidios que dan las cajas de compensación familiar y el subsidio de Mi Casa Ya, y yo creo que usted ha sido clarísima. Muchas gracias por atendernos y le deseo una feliz Navidad. A ustedes muchas gracias, igual una feliz Navidad. Y es que respecto a esto, Camila, Guillermo Herrera, que es el